Bien, Dios me lo bendiga, mis hermanos. Bueno, una vez más estamos aquí reunidos para poder escuchar su palabra, para pedirle al Señor que obre en nuestros corazones. Y bueno, me gustaría que abran sus Biblias y me acompañen a Marcos, capítulo 10, pasaje 46 al 52. Veremos acerca del ciego Bartimeo. Y dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. 51 dice: Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Les pido, hermanos, que me acompañen en oración. Oramos. Señor, Padre, te ruego que me ayudes, Señor. Me ayudes, por favor, a poder ser claro, a poder esforzarme, Señor, en lo que pueda, Señor, confiando en que en ti hay poder, Señor, para que pueda el mensaje obrar en los corazones de mis hermanos, Señor, y en el mío. Te pido, Señor, que me asistas en este momento a través del Espíritu Santo, para que pueda, Señor, con temor y temblor, abrir tu palabra y compartirla con mis hermanos, Señor. Que sea de edificación para todos nosotros, Padre. Y te ruego que tú seas glorificado, Señor, y que Cristo sea exaltado. Te doy las gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Amén, mis hermanos. Bien. Llegamos al capítulo 10, ¿sí? Y a mí me toca, como recién lo leímos, desde el pasaje 46 al 52. Acá vemos que Jesús y los discípulos y la multitud iban por Jericó, rumbo a Jerusalén, donde acontecería el sacrificio de nuestro Señor, ¿no? Que él ya lo mencionaba en los capítulos anteriores. Bien, y él, bueno, se lo compartía a los discípulos, les anunciaba, y luego hemos visto también cómo era la reacción de los discípulos, ¿verdad? Un poco desorientados de lo que realmente el Señor les estaba queriendo comunicar. Y luego vemos también sus reacciones de ellos. Pero aquí aparece un personaje en estos pasajes. Y este personaje es Bartimeo, que dice la palabra que era hijo de Timeo, ¿sí? Bartimeo, Bar significa hijo de, es un prefijo arameo y quiere decir que era hijo de Timeo, ¿sí? Bueno, aparece este hombre que era, dice la palabra, era un hombre ciego y pobre, que estaba ahí sentado junto al camino. Y este camino era justo el tramo por donde estaba pasando el Señor Jesús con los discípulos y toda la multitud que lo seguía. Recordemos que en Jericó, ¿sí? en este sector, en esta ciudad, había dos ciudades, ¿sí? Estaba la Jericó antigua, ¿sí? que se le llamaba, que era la Jericó amurallada, y estaba la nueva Jericó. La ciudad de Jericó estaba más o menos unos 24 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Y ahora, algo interesante en esto, mis hermanos, es que si nosotros vemos este pasaje en paralelo con el Evangelio de Lucas y Mateo, vemos que esta sanación, esta curación de Bartimeo, por ejemplo, en Marcos y en Mateo se realiza, ¿sí? Acontece cuando ellos están saliendo de la ciudad de Jericó. Mientras que si leemos en Lucas, dice que esta sanación o esta curación se realiza entrando a la ciudad. Y bueno, desde luego, ahora si vamos al pasaje 46, acá lo tenemos claramente que dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, ¿sí? Eran los que estaban pasando por ahí.
era un dato interesante en el cual quizás nosotros lo vemos y vemos como que hay cierta diferencia, pero en realidad es acerca de Jericó, cómo se encontraba en el contexto de ese tiempo. Bien, vemos que a Bartimeo, sí, Bartimeo estaba sentado, dice, junto al camino, por donde estaba pasando el Señor, con los discípulos y la multitud. En el 47 vemos esto que dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mis hermanos, acá vemos una por lo menos en el Evangelio de Marcos, lo que es una de las mayores declaraciones de fe en el Evangelio de Marcos. Y es acerca de cómo Bartimeo sí clama al Señor. Ahora vemos acá dice, y oyendo que era Jesús Nazareno. Bien, a ver, Bartimeo era un hombre ciego, ¿sí? Y obviamente él mucha movilidad no tenía. Dice que él estaba sentado justo al lado del camino por donde se caminaba. Ahora podemos ver también cómo en esta situación era tan popular, o sea, ya lo hemos visto en capítulos anteriores, pero vemos que era tan popular las obras del Señor que él hacía tanto en su predicación como en la sanidad que hacía, en los milagros, en las resurrecciones que realizó y demás, que como Bartimeo escuchó hablar acerca de Jesús, ¿sí? Obviamente por toda la gente que pasaba y demás, podíamos pensar que Bartimeo preguntaba acerca de quién era este hombre del cual ellos hablaban, ¿sí? Y demás. Y ahora acá vemos en este pasaje 47 que Bartimeo ni bien escucha, ¿sí? Acerca de Jesús. Me encanta porque en el Evangelio de Lucas dice esto. Los pasajes paralelos, o sea, hablando acerca de Bartimeo. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Bartimeo preguntó, ¿quién es? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué tanto murmullo? ¿Por qué tanto bullicio? Y acá en el 37 del Evangelio de Lucas, ¿sí? Estoy leyendo el paralelo de la historia de Jericó, dice, entonces, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Bartimeo escuchó acerca de Jesús, y ni bien escuchó que era él, dice la palabra, vuelvo de nuevo a Marcos 47, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Podemos ver, mis hermanos, que este título, Hijo de David, era un título mesiánico más común en los días de Jesús, ¿sí? Y eso lo podemos, bueno, entendemos que en el Antiguo Testamento se escribió acerca de esto en Jeremías 23:5, ¿sí? Si lo quieren anotar y luego leerlo, en el cual se hablaba de Mesías. Bien, y ahora vemos acá cómo Bartimeo clama, y en otras palabras dice, Mesías, sálvame, ten misericordia de mí. Ahora continuamos, mis hermanos, con el pasaje 48, ¿sí? Que dice, y muchos le reprendían para que callase. Increíble, muchos le reprendían. Los evangelios sí que hablan acerca de esta historia de Bartimeo, no detallan mucho en sí quiénes eran esta multitud. Nosotros podríamos pensar que o eran los discípulos, ¿sí? O podrían haber sido también los fariseos o los escribas que también lo seguían al Señor, ¿no? Obviamente ellos con otras intenciones, o también la multitud que se agolpaba y lo seguía. Pero lo que sí que vemos acá en este pasaje es que dice que lo reprendían. Y es como que, no sé, lo escuchaban a él, ¿no? A Bartimeo ahí, un ciego, sentado gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ellos como que, cállate, no molestes al maestro, déjalo tranquilo. Y entendemos también, mis hermanos, en el contexto de ese tiempo, que se tenía un desprecio hacia la gente ciega o enferma, porque lógico, o sea, en ese tiempo pensaban que las personas que estaban en ese tipo de condiciones eran personas malvadas, ¿sí? o que no le agradaban a Dios. Ellos tenían esa idea en ese tiempo. Entonces,
Acá vemos que ellos no consideraban la situación de este hombre, de este pobre hombre desdichado que clamaba al Señor y le gritaba. Y acá dice que ellos lo callaban, lo reprendían para que lo deje tranquilo al maestro, ¿sí? Y no le hable. Pero acá vemos, me encanta, vemos acá a Bartimeo que otra vez, él no se calla. Bartimeo no deja que lo estorben en su clamor. Bartimeo está desesperado para que el Señor lo escuche. Y acá dice en el pasaje 49, perdón, 48, seguimos con ese pasaje, dice, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Vuelve a clamar Bartimeo, ¿sí? Y en el 48 dice, en el 49 dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego. Hermanos, podemos ir y pedirle al Señor en clamor. O sea, podemos tener esa bendición de poder clamar a nuestro Señor. Y acá vemos claramente, mis hermanos, cómo el Señor se detiene a escuchar el clamor de Bartimeo. Me encanta. Entre tanto tumulto y demás, escucha el grito desesperado de Bartimeo, ¿sí? Y dice que nuestro Señor aquí se detiene y no solamente se detiene, sino que Él dice que manda a llamarlo. Y dice, y llamaron al ciego. Interesante. Otra vez vemos, podrían ser las mismas personas, podrían ser los discípulos, una vez más, como lo dije en el pasaje anterior, no sabemos bien quiénes eran los que los reprendieron a Bartimeo para que callase, pero también acá vemos que estas personas ahora lo animan. O sea, lo callaban, pero el Señor le dice, tráiganlo, que Él lo manda a llamar. Y acá ellos también obedecen, ¿no? A lo que el Señor les dice. Y lo llaman, y le dicen, ten confianza, levántate, te llama. Ahora lo animan, ahora le dicen, vamos Bartimeo, ánimo, el Señor te llama, acércate, ven a su presencia. Hermanos, qué hermoso es ver la misericordia desplegada de nuestro Señor. Pienso, hermanos, que en muchas situaciones en las cuales nosotros nos encontrábamos, ¿sí? Momentos quizás de dolor, momentos en los cuales estamos pasando por situaciones o problemas en los cuales nosotros podemos ver la condición oscura, ¿no? Deplorable de nuestro corazón, de pecado. Pero tenemos la oportunidad, hermanos, de poder mirar al cielo y clamar a nuestro Señor, de rogarle por su misericordia, por su perdón. Mis hermanos, acá Bartimeo clama, grita, dice que él levanta la voz fuertemente llamando al Señor. Es un momento donde él cree en el Mesías, porque él dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo creyó que él era el Hijo de Dios. Y su fe hizo que él clamara, que él gritara, ¿sí? Que él pidiera misericordia por causa de la condición en la cual se encontraba. Los animo, hermanos, a buscar el Salmos, ¿sí? 51. Salmo 51, versículo 16 y 17, que dice así: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Mis hermanos, el Señor no hace, no, o sea, no escapa, o sea, mejor dicho, no voltea su oído, su mirada del clamor de sus hijos y de toda persona que clama al Señor. Su oído se inclina para escuchar el clamor de un corazón humillado, de un corazón rendido, un corazón que entiende su condición, como Bartimeo lo veía, ¿sí?
en el cual nosotros podemos tener la oportunidad de levantar nuestra mirada una vez más y gritar al Señor y clamarle por piedad, por misericordia, en el cual nuestro Señor no solamente nos escucha, sino que también derrama, despliega de su gracia abundante sobre nosotros, siendo pecadores y desdichados. Y en este momento, Bartimeo, ¿sí?, logra, mejor dicho, nuestro Señor se detiene y lo manda a llamar. En el 50, sí, si me siguen, versículo 50, dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. En los otros evangelios dice, y hay otras traducciones también que dice que él salta, o sea, él se levanta y se despojan de lo que tiene en ese momento, sí, que era su capa, y no le importaba, como vemos, hermanos, era un hombre pobre, sí, que él mendigaba, era una persona que estaba en la calle sin valor alguno, y lo único que quizás tenía era su capa con la cual él en la noche quizás se abrigaba, ¿no?, por el frío, era con lo que se cubría y demás, pero acá dice que él entonces, arrojando su capa, ¿sí?, él se despoja de todo lo que tenía Bartimeo en ese momento, dice, se levanta, salta y va hacia el Señor. Me encanta porque, hermanos, nosotros debemos de, no solamente cuando nosotros estamos en un momento donde estamos clamando al Señor y desplegando nuestro corazón, rindiéndonos ante el Señor, hay momentos, hermanos, donde nosotros ya no nos importa nada, lo único que queremos es estar ante el Señor, lo necesitamos. Y Bartimeo lo que estaba haciendo acá, él se despejó de todo y a lo único que le importaba era ir donde el Señor. Él se levantó, saltó y fue donde el Señor. En el 51, ¿sí?, si me siguen, bien, en el pasaje 51 dice, respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, dice Rabí, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y le seguía a Jesús en el camino. Me encanta, hermanos, porque el Señor escucha la petición de Bartimeo. Él le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Y el ciego, obviamente, mis hermanos, por su condición, ¿sí?, él dice, Señor, maestro, quiero recobrar la vista. Y acá sucede algo, mis hermanos. No solamente Bartimeo, ¿sí?, es sanado, no solamente él recobra la vista, sino que también dice que él fue salvo. Vemos, mis hermanos, que Bartimeo fue por ser curado, sanado, pero él se llevó algo mucho más grandioso, que fue que él sea salvo. Y esto lo vemos en el pasaje, en el mismo pasaje cuando termina, dice, y enseguida recobró la vista, dice, y seguía a Jesús en el camino. Mis hermanos, él no solamente fue transformado, sí, internamente, espiritualmente, regenerado, salvado, y eso, por consecuencia, hace que lo siga el Señor. Bartimeo se despojó de sí mismo, se humilló a sí mismo, clamando al Señor en su debilidad, ¿sí?, en su situación, en la condición en la cual él se encontraba. Y el Señor no solamente lo sana, sino que también lo salva. Hay algo también que me vino en contraste leyendo estos pasajes, y es acerca del joven rico. ¿Sí? ¿Recuerdan la predicación del hermano? Cuando él habló acerca del joven rico. Vemos cómo el joven rico, ¿no?, se acercó al Señor y bueno, ya lo hemos escuchado cómo él buscaba, ¿no?, la vida eterna. Dice, ¿qué puedo hacer qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, vemos que el Señor le habla y sobre todo le toca el tema le dice que debe de dejar de vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres, ¿no? Pero vemos que acá había un problema, que era que el joven rico
no quería despojarse de sí mismo, no quería morir a sí mismo, o sea, no, se puso triste, dice que se fue, ¿sí? Y el contraste con Bartimeo, vemos que Bartimeo era un hombre que no tenía nada, único tenía una capa, pero él no tenía nada, y soltó todo, corrió ante el Señor en su desdicha, en su debilidad, y clamó al Señor, y el Señor lo salvó. Dice que Bartimeo le siguió. Interesante, mis hermanos. Interesante. Hermanos, hay gracia abundante en nuestro Señor. Bartimeo no solamente su problema era la ceguera, sino que también era su pecado. Y acá vemos que él fue salvado, sanado y salvado para la gloria del Señor. Hermanos, hay esperanza en Cristo, hay poder en el Evangelio para cambiar, para transformar. La palabra tiene poder para salvarnos, para cambiarnos, para regenerar nuestros corazones. Hermanos, los animo a glorificar al Señor por su gracia derramada constantemente sobre nuestras vidas, por sus misericordias que son renovadas cada mañana, ¿sí? Que su misericordia es eterna, que el Señor escucha las oraciones, ¿sí? Escucha el clamor de un corazón desesperado, que el Señor dice, como hemos leído en su palabra, que el corazón contrito y humillado, Él dice que no lo desprecia. Hermanos, hay riquezas en el Señor. Y los animo, mis hermanos, a buscar al Señor, a derramar sus corazones, a clamar al soberano, al supremo Salvador. Y hoy hemos visto claramente cómo nuestro Señor se detiene, ¿sí? Escucha el clamor y está atento a nuestras peticiones. Y obviamente nuestras peticiones el Señor las concede conforme a su voluntad, ¿sí? La palabra dice que el Señor obra mediante su voluntad de la manera que obviamente para Él es su obra, es su voluntad. O sea, sea algo que quizás pidamos o no, todo está bajo su voluntad, ¿sí? Y debemos descansar en eso, descansar en su cuidado, descansar en su amor, en su misericordia, y también tener en cuenta que nosotros debemos ser personas también que llevemos y prediquemos el Evangelio, y no ser como los pasajes anteriores, de esos que reprenden, ¿verdad? De esos que dicen, oh, cállate, o no, no molestes al maestro. No, mis hermanos, nosotros debemos de predicar el Evangelio con valentía, ¿sí? Con misericordia, con amor, con gracia, y orar por los más necesitados, hermanos. Así que esta es la palabra de hoy, mis hermanos. Espero haber sido claro. Estoy obviamente un poco nervioso, pero sé que el Señor va a obrar en nuestros corazones, y lo importante es que el Señor sea glorificado y exaltado. Así que, mis hermanos, hasta aquí ha sido la palabra de hoy. Me gustaría terminar con una oración cortita.